Yo estaba radiante. Las luces LED del salón brillaban sobre el cristal de la copa, reflejando nuestro amor de 20 años. Sonreía a nuestros 30 invitados, la familia y los amigos que presenciarían nuestra renovación de votos. Era el ápice de la perfección. Mi esposo, Ricardo, se levantó de la silla a las 8:45 de la noche. Golpeó suavemente el borde de la copa y el murmullo cesó. Él me miró con esa sonrisa que siempre me desarmó, pero que esa noche me causó un escalofrío. Mis amigos, mi familia, comenzó con su voz firme. Quiero que levantemos las copas y brindemos no solo por María, sino por nuestra casa. Brindo por el silencio que nuestra casa ha guardado. Un silencio que, en las manos correctas, es la forma más pura de lealtad. Salud por el silencio que nos protege. La frase era extraña. ¿El silencio que nos protege? Pensé que era una metáfora poética sobre la privacidad de nuestro matrimonio. Quizás un poco forzada, pero brindé de todos modos. Pero cuando la palabra protege resonó, me di cuenta de que la reacción de los invitados fue completamente equivocada. La hermana de Ricardo, Elena, bajó la mirada a la servilleta como si hubiera roto un secreto. Mi mejor amiga, Julia, vació la copa de un trago y me lanzó una mirada rápida, llena de una pena tan cruda que me quemó el alma. El esposo de Julia carraspeó fuerte, visiblemente incómodo. Nadie rió. A nadie hizo un comentario cálido. El silencio que siguió no era de respeto, era de complicidad. Meyer a Ricardo, que bebía su champán con la calma de un hombre que acababa de decir una verdad brutal. En ese instante, comprendía yo era la única persona en la sala que no había entendido el significado de ese brindis. Yo era la humillada. El silencio no me protegía, el silencio me estaba matando. Tuve la certeza de que todos allí sabían de una traición o un secreto devastador, y yo era la última en saber. Mi sonrisa murió, no iba a llorar, iba a descubrir. Les pido por favor que se queden, porque a partir de aquel brindis, la fiesta se transformó en un campo de batalla. Tenía que arrancarle la verdad a Ricardo, pero antes iba a descubrir cuál de mis amigos o familiares rompería el silencio primero para implorarme que no arruinara la noche. La música regresó, pero para mí el salón estaba mudo. Yo sonreía y asentía con la cabeza, como si estuviera escuchando la conversación en la mesa, pero mis oídos solo captaban el latido frenético de mi propio corazón. Eran cerca de las 8:55 de la noche. Me sentía como una actriz, interpretando a la esposa feliz en medio de mis propios asesinos. El silencio que nos protege. Esa frase martillaba en mi cabeza. Mi primer objetivo fue Elena, la hermana de Ricardo. No era una buena mentirosa. Con la excusa de buscar más champán, me levanté y la intercepté cerca de la mesa de buffet. Elena, el brindis de Ricardo fue muy fuerte, comenté, intentando que mi tono sonara casual, lo cual era una hazaña heroica. Parecía un chiste interno sobre algo que superamos. ¿Sobre qué exactamente? Elena evitó mirarme a los ojos, concentrada en una aceituna inexistente. «Ay, María, estás emotiva». Fue solo su forma de ser dramático. Ya sabes, no significa nada. Si significa, Elena en sí no significara nada, me estarías mirando a los ojos. ¿Hace cuánto lo sabes? Mi voz era baja pero cargada de hierro. El pánico subió a su rostro. Miró rápidamente a Ricardo, que estaba riendo en la mesa principal, completamente ajeno a nuestro duelo. «Claro que no, María. Estás nerviosa por la fiesta. Es hora de dejar el drama. Deberías ir a disfrutar». Se dio la vuelta y se fue apresuradamente a hablar con un camarero, dejándome varada. Elena, mi cuñada, mi confidente durante 14 años, me había mentido. Mi siguiente parada fue Julia, mi mejor amiga desde la secundaria. La encontré sola, cerca de la ventana, tomando aire. «Julia», le dije sin rodeos, acercándome a ella bajo la luz fría de la luna, alrededor de las 9:10. «Me debes la verdad en esa mirada de pena en el brindis. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el secreto que el silencio protege?» Julia rompió a llorar, no con sollozos ruidosos, sino con lágrimas gordas y silenciosas que corrían por su rostro. «No puedo. María, él me hizo prometer. Por favor, te lo ruego, no arruines tu noche. No hagas un escándalo. No ahora. ¿No arruinar la noche?» «Mi vida ya está arruinada, Julia. ¿Hace cuánto lo sabes?» Agarré su brazo desde el mes pasado. Él me contó. Él no quería que lo descubrieras así.
Marian, por favor, suéltame. El hecho de que llorara y suplicara que yo no arruinara la noche solo confirmó que el secreto era devastador y que ella había elegido a Ricardo en lugar de a mí en 20 años de amistad. La solté, sintiendo asco. El secreto no era solo de él, era de toda mi red social. Todos, excepto yo, habían sido informados y habían acordado guardar el silencio. Volví a la mesa, observé a Ricardo, bebía, reía, levantaba la copa en un actor brillante. Empecé a repasar los últimos 6 meses, sus viajes de negocios urgentes a una ciudad a 400 kilómetros de distancia, sus llamadas telefónicas nocturnas, que terminaban abruptamente con un luego te llamo, es solo Juan. Su repentino hábito de trabajar hasta las 2 de la mañana en la biblioteca, en todo era silencio. Yo lo interpreté como cansancio y estrés, aunque tonta fui. Recordé que él siempre guardaba sus documentos más importantes en la segunda caja fuerte de la biblioteca, detrás de un cuadro. Era allí donde el silencio se escondía. No en el teléfono que podía borrarse. Eran 9:30 de la noche. Necesitaba la prueba antes de que él se emborrachara. Amor, lo llamé, sonriendo dulcemente. Me duele un poco la cabeza. Necesito un analgésico. Iré a la biblioteca un momento, me encierro allí y vuelvo en 10 minutos. ¿De acuerdo? Él me besó la mano, sonriendo. Claro, mi ángel bien, estaré aquí. Su confianza era mi arma. Me dirigí a la biblioteca, con los zapatos apenas tocando el suelo de mármol. La puerta de la biblioteca estaba abierta. La cerré por dentro. Retiré el cuadro y abrí la segunda caja fuerte, usando la contraseña que nunca cambiaba en él el día de nuestra boda, 10 de abril. Dentro no había dinero. Había solo una pequeña caja de madera noble y encima diela, una fotografía. La foto me golpeó como un rayo. Era Ricardo sonriendo, no para mí, sino para una mujer morena. Y no era solo la mujer, estaban de la mano. Y lo que vi en su dedo era un anillo de compromiso idéntico al que él me había dado hace 20 años. Mi corazón se detuvo. Yo no estaba lidiando solo con una traición, estaba lidiando con una vida paralela, pero el contenido de la caja de madera sería aún más devastador. Yo temblaba al sostener el objeto que haría que el brindis de Ricardo tuviera un significado aún más siniestro, conectándolo no a una amante, sino a una segunda familia que él venía construyendo hacía años. ¿Qué había dentro de aquella caja que era más íntimo y legalmente vinculante que cualquier anillo? El olor a cedro de la caja de madera era dulce, pero el contenido era amargo. Eran cerca de las 9:35 de la noche. Yo estaba sentada en el suelo de la biblioteca, con la caja fuerte abierta a mis espaldas, la fotografía de Ricardo y la mujer morena con el anillo idéntico todavía en mi mano. La copa de champán ya había caído a la alfombra, pero ni siquiera noté el líquido derramado. La caja no tenía cerradura. Abrí la tapa de madera noble. Lo que había dentro no era joya, ni dinero, ni un diario de amor. Había 3 documentos doblados con precisión y un pequeño objeto. Primero, un certificado de matrimonio legalizado. Segundo, un certificado de nacimiento. Tercero, una póliza de seguro de vida. Cuarto, un ultrabook pequeño y ultra fino. Mis ojos se fijaron en el primer documento, el certificado de matrimonio. Mi respiración falló. ¿Ricardo y Patricia Gómez han? La fecha era de 6 años atrás. 6 años. Esto no era una traición. Era un segundo matrimonio completo, sostenido por 6 años de mentiras metódicas. Tomé el certificado de nacimiento. El nombre del padre era Ricardo apellido. El nombre de la madre era Patricia Gómez Ann y el nombre del niño Gabriel. Gabriel tenía 5 años. El certificado indicaba que había nacido un año después del matrimonio secreto. Esto significaba que Ricardo no solo estaba casado con otra mujer, era padre de un niño de 5 años que había nacido en medio de nuestro matrimonio de 2 décadas. Miré la póliza de seguro de vida. Ricardo había puesto a Gabriel como único y principal beneficiario, con la suma de 500,000 reales. Yo, la esposa legal y madre de sus otros 2 hijos adultos, no era mencionada. El silencio que nos protege. Ahora entendía el brindis. El silencio protegía la vida que él había construido con Patricia y Gabriel, lejos de mí, para garantizar la herencia de su hijo. La lealtad que él celebró era hacia su nueva familia. Yo estaba a punto de estallar en un grito histérico,
pero el pequeño Ultrabook en la caja me calmó. Yo sabía que allí estaba el mapa completo de la mentira. Encendí el aparato, la contraseña era el nombre de Gabriel. En el escritorio había un archivo de texto abierto. Era una especie de manual de reglas que él usaba para manejar las dos vidas. Leí en shock. Regla 1 en viajes de trabajo a Florianópolis, a 400 kilómetros de distancia son, siempre de jueves a domingo. Regla 2 San, el cambio de anillos y el anillo idéntico obsequiado a Patrici deben guardarse en la segunda caja fuerte en casa. Regla 3 Julia y Elena están enteradas. Si María sospecha, deben insistir en que es estrés laboral. Me pasé la mano por la boca. Julia, mi mejor amiga, y Elena, mi cuñada. Ellas no eran solo cómplices de una aventura, eran cómplices de una bigamia. Mintieron, consolándome por la ausencia de Ricardo, mientras sabían que él estaba siendo esposo y padre en otra ciudad. Tomé los documentos en el certificado de nacimiento y el de matrimonio. Necesitaba pruebas físicas. Los guardé en mi corsé. El reloj marcaba las 9:45. 15 minutos habían pasado desde que pedí un analgésico. La música del salón se sentía lejana. Alguien me estaba buscando. Salí de la biblioteca con el rostro pétreo. Ricardo estaba parado en la puerta del pasillo, con una sonrisa preocupada. Mi amor, te tardaste. El pastel nos espera. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy muy bien, respondí, pasando a su lado. Volví al centro del salón, donde la banda se estaba preparando. Tomé un micrófono. Disculpen la interrupción, queridos, dije, mirando a los 30 invitados, a Julia y a Elena. Pero antes de cortar el pastel, me gustaría hacer un brindis final. Un brindis por la lealtad. Y quiero agradecer a la única persona que la reveló esta noche. No fue mi marido, sino nuestro hijo Gabriel. El salón se sumergió en el silencio. Ricardo soltó la copa. El cristal se hizo añicos en el suelo, pero nadie se movió. Gabriel, el nombre, había sido la bomba. Julia y Elena se derrumbaron. Yo no había terminado. Yo tenía que exponer el kilo de mentiras que él me había vendido y, a continuación, exponer a los cómplices que se habían sentado en mi mesa durante años. Vi a Julia, con una mirada de súplica en sus ojos, como si fuera a intentar detenerme. Yo sabía que si ella hablaba, revelaría su propia complicidad profunda. No le di esa oportunidad. Mi siguiente frase no fue para mi marido, sino para Julia, y eso forzó al primer cómplice a romperse. Mi grito interno era ensordecedor, pero por fuera mantuve el micrófono firme. Eran cerca de las 10 en punto de la noche. El sonido de la copa de Ricardo haciéndose añicos aún resonaba, pero la llegada de Patricia Gómez y del pequeño Gabriel robó toda la atención. La mujer morena de la foto estaba allí, y el niño de 5 años, con la misma forma de boca de Ricardo, sostenía su mano, mirando al salón repleto con curiosidad infantil. La puerta fue abierta por Julia, mi mejor amiga, que había llorado y me había rogado que no arruinara la noche. Ahora estaba allí, paralizada junto a Patricia, como si fuera parte del equipo de entrada. Julia era la cómplice final. El salón estaba en un silencio absoluto. Yo, en el centro del escenario, con el micrófono en la mano, Ricardo, que estaba pálido. Ricardo, mi voz tembló, pero no dejé que se quebrara. ¿Quiénes son estos invitados? No me los has presentado. O, debo decir, ¿no nos has presentado? Patricia dio un paso al frente, con una expresión que no era de culpa, sino de calma calculada. No estaba allí para arruinar la fiesta. Estaba allí para terminar lo que Ricardo había comenzado. Buenas noches a todos, Gillo, Patricia, con la voz firme. Yo soy Patricia Gómez, y este es Gabriel, hijo de Ricardo. El salón explotó en murmullos ahogados. Mi cuñada Elena se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro. Ricardo dio 3 pasos vacilantes en mi dirección. María, por favor, hablemos en privado. No hagas esto, suplicó Elien. Levanté el certificado de matrimonio que había sacado de la caja fuerte, sosteniéndolo como una bandera de rendición. No hay nada en privado que no se haya hecho público esta noche. Ricardo, tu brindis al silencio fue un brindis a mi ignorancia. Este documento aquí dice que te casaste con esta mujer hace 6 años. Bigamia, Ricardo, ¿y tu hijo? Lo presentaste como si fuera un detalle, no la prueba de 5 años de una doble vida. Patricia no esperó su respuesta. Ella estaba allí para una misión. María,
Lamento mucho que lo hayas descubierto de esta forma, pero tienes que saber la verdad completa. Tu ceremonia de renovación de votos no era solo una fiesta de aniversario. Miró a la multitud, asegurándose de que todos oyeran. Ricardo planeó esta fiesta para que fuera su último evento como pareja. ¿Yo me tambaleé? ¿Qué? Yo abrí la puerta, María. Interrumpió Julia, llorando incontrolablemente. Yo no podía más. El plan era que, después de cortar el pastel, Ricardo anunciaría el divorcio, revelaría su nueva familia y daría una excusa. Pero no aguantó el silencio. La verdad era mucho peor de lo que yo imaginaba. La fiesta no era mía, era una trampa de despedida. El silencio de ellos no era para protegerme, sino para garantizar que el plan de Ricardo saliera a la perfección hasta el final. Patricia entonces sacó su última carta. Ella no solo tenía a Gabriel, tenía la ley de su lado. Vine aquí porque Ricardo me aseguró que hoy, después de 20 años de silencio, él finalmente resolvería la situación para que nuestro hijo Gabriel pudiera ser criado públicamente. El silencio se acabó. Y quiero que sepas, María, que Ricardo ya firmó los papeles. Nosotros estamos oficialmente casados para todos los efectos. Y tú, en este momento, eres la primera en ser legalmente divorciada por él, a punto. El impacto de la revelación era triple, no solo bigamia, no solo un hijo secreto, sino un divorcio unilateral ya orquestado, donde yo ya no tenía voz legal, incluso estando en mi propia fiesta de aniversario de boda. Él me había invitado a celebrar el fin de mi matrimonio. Miré a mi esposo, mi exesposo. La lealtad que brindó era a Patricia. La protección del silencio era para Gabriel. Sentí una furia fría, más fuerte que el dolor. Mi enfoque se dirigió a Julia, que intentaba esconderse en la multitud. Ella era el punto más débil. Julia, la llamé por el micrófono, y el sonido explotó. Lloraste lágrimas de mentira en mi hombro por 4 semanas, sabiendo que mi matrimonio estaba siendo desmantelado. ¿Por qué aceptaste abrir la puerta a su segunda esposa? ¿Cuál era tu papel en este circo de 32 invitados? Julia levantó la cabeza, y su respuesta, un secreto que involucraba la carrera y el dinero de Ricardo, revelaría que la traición iba mucho más allá de lazos conyugales, involucrando una red de poder. Julia lloró y gritó una única palabra que conectaba la traición de Ricardo a un esquema de desvío de dinero en la empresa donde ambos trabajaban, revelando que el secreto no era solo sobre amor, sino también sobre crímenes. ¿Qué palabra era esa? ¿Y cómo la revelación transformaría el salón de fiestas en una escena de crimen financiero? El aire estaba enrarecido. El sonido de los 30 invitados susurrando era como el zumbido de una colmena atacada. Eran cerca de las 10:05 de la noche. Yo todavía sostenía el micrófono y el certificado de matrimonio de Ricardo con Patricia. Mi ex mejor amiga, Julia, estaba de pie, llorando, el terror reemplazando la culpa en sus ojos. Julia, repetí por el micrófono, mi voz sorprendentemente firme. ¿Cuál era tu papel? ¿Por qué abriste la puerta a su segunda esposa? ¿Por qué participaste en mi propio desmantelamiento? Julia se deshizo en sollozos mirando a Ricardo, que parecía una estatua de mármol blanco. Él me obligó, María. Nos obligó. Gritó, con la voz quebrándose. Y luego gritó la palabra que transformó el salón de fiestas en una escena de crimen. Malversación. El término resonó en los altavoces del salón. Los murmullos cesaron. Ricardo finalmente se movió. Intentó correr hacia Julia, pero me puse en medio. Quédate donde estás, Ricardo. Deja que Julia hable. Queremos saber sobre la malversación. Julia, ahora libre del miedo a mantener el silencio, habló en un flujo descontrolado de histeria. No era solo el matrimonio, María. Ricardo y yo estábamos desviando dinero de la empresa hacía cerca de 2 años. Él armó cuentas fantasmas para justificar los pagos falsos. Los regalos de aniversario de 2 quilates que él te daba, las fiestas, sus viajes a Florianópolis, no eran solo por Patricia. Iba allí para cerrar los depósitos ilegales en los bancos que abrió a nombre de ella. La traición tenía una dimensión financiera ilegal. El silencio no solo protegía la bigamia, protegía un crimen. Y Julia, que era mi confidente, era la cómplice principal en el esquema de desvío. Ella era la contadora que manipulaba los libros. «Él me chantajeó», gritó Julia. Estaba a punto de ser atrapada en un error tonto. Y él me dijo que o hacía lo que él mandaba, incluyendo mentirte a ti y abrirle la puerta a Patricia hoy,
o me entregaría a la policía. Patricia y el niño eran su seguro de vida. María, el silencio de todos era el seguro. Mayer a Patricia, que sostenía la mano de Gabriel con más firmeza. No parecía sorprendida. Patricia, le dije él, ¿sabías que ese dinero era robado? ¿Que tu anillo y la casa donde vives con nuestro hijo fueron comprados con fondos desviados? Patricia, sorprendentemente, respondió con frialdad. Yo nunca supe de malversación. Yo sabía que Ricardo tenía negocios paralelos y que necesitaba discreción. El dinero estaba en cuentas abiertas a mi nombre para proteger nuestro futuro. ¿Cómo? Él decía. Me convenció de que el silencio era una protección contra la envidia de los socios. Mi matrimonio con él era legalizado hacía 6 años y era su forma de garantizar que si algo sucedía en la empresa, nuestra familia estaría a salvo. Ricardo finalmente encontró la voz, su expresión ahora de pánico. ¡Basta! Ella está mintiendo. María, el divorcio que Patricia mencionó. Yo iba a darte una parte justa. Patricia, cállate. El circo estaba completo. Ricardo estaba usando a Patricia para desviar dinero y protegerse legalmente, y usaba a Julia para encubrir la parte contable. Y yo, la esposa de los 20 años, era la capa perfecta de honestidad y éxito. Mi cuñada, Elena, se levantó. Ella no estaba envuelta en la parte financiera, pero había guardado el secreto. Yo lo sabía, María, confesó Elena, con la voz entrecortada. Me enteré de Patricia hace 8 meses. Dijo que estaba terminando y que necesitaba tiempo, pero no paró. Yo mantuve el silencio para proteger a nuestros padres. No sabes lo enfermo que está nuestro padre. El shock de la bigamia lo mataría. Hice esto por él, no por Ricardo. La telaraña de mentiras y motivos era compleja. Todos se protegieron. Nadie me protegió a mí. Mayer el reloj. Ya eran las 10:15. La fiesta se había convertido en un interrogatorio y una confesión pública. El brindis que reveló todo había hecho su trabajo. Tomé el teléfono, con el micrófono todavía encendido, para que todos oyeran mi próxima acción. Yo soy la esposa legal, la verdadera. Yo soy la que firma la denuncia. Marqué el número de la policía. Mientras la llamada se completaba, Patricia soltó un grito, abrazando a Gabriel. Ricardo estaba inmóvil. Julia estaba arrodillada. El silencio había terminado, reemplazado por el sonido de mi dedo marcando, pero el brindis aún guardaba un último, y más chocante, significado. Mientras yo hablaba con la policía, Patricia me miró y reveló un detalle sobre el divorcio que Ricardo había orquestado. Un detalle que probaba que su traición no era solo contra mí y la empresa, sino contra nuestro propio hijo Mayer, conectando el desvío de dinero directamente a nuestra familia de 20 años. ¿Cuál era ese último y terrible detalle? Yo mantuve el micrófono firme. Eran cerca de las 10:20 de la noche. El salón estaba en pánico. Mi dedo estaba en el botón de envío del celular, a punto de finalizar la llamada a la policía, que ya estaba en curso. Ricardo estaba paralizado. Julia gemía en el suelo. Fue Patricia quien soltó el último secreto. Me miró, no con rabia, sino con la frialdad de quien cumple una orden. ¿Crees que su divorcio es sobre ti, María?, preguntó. No lo es. El silencio de él es sobre la empresa y la herencia. ¿De qué estás hablando? Exige. Patricia señaló a Ricardo con desprecio. La malversación que Julia mencionó, el dinero desviado fue usado para pagar un préstamo de emergencia que Ricardo hizo hace 3 meses. Y lo hizo porque tu hijo, Mayer, David, firmó un documento de corresponsabilidad en un préstamo bancario gigantesco para la expansión de la empresa. El dinero desviado estaba yendo para cubrir los agujeros antes de que el banco ejecutara la deuda. Mi cuerpo se congeló. And David, nuestro hijo. Ricardo usó el dinero desviado para salvar la empresa. No, para salvar su patrimonio, porque si el banco ejecutaba la deuda, David sería responsable solidariamente. Usó el silencio de todos, la bigamia y el divorcio unilateral para crear una familia legalmente separada y limpiar su nombre. Dejando a David con el perjuicio, Patricia escupió las palabras. Sentí un frío terrible recorrer mi columna vertebral. La traición conyugal y financiera era solo la punta del iceberg. El silencio protegía el crimen más grande de todos. El uso cínico de su propio hijo como escudo legal Mayer a Ricardo. Él finalmente se movió, no hacia mí, sino intentando alcanzar la puerta. Fue en vano.
Quédate donde estás, Ricardo, dije por el micrófono. Tu brindis no fue a la lealtad, fue a tu seguro de vida y a la destrucción de tu primera familia. Colgué el celular y enseguida llamé a David. A mi hijo, contestó a la segunda llamada. Hijo, necesito que vengas al salón de fiestas ahora y trae a tu abogado. Tu padre te usó y su silencio casi te cuesta todo. La llegada de la policía fue el clímax físico. Eran cerca de las 10:30. Las sirenas interrumpieron la música silenciosa del salón. Ricardo fue esposado allí mismo, frente a los 30 invitados que habían brindado por su mentira. Julia, viendo la situación, corrió hacia los policías para confesarlo todo, en un intento desesperado de negociar. Patricia, sosteniendo a Gabriel, gritó que ella era la esposa legal, sin darse cuenta de que esa era la prueba final del crimen de bigamia. Mientras la policía se llevaba a Ricardo, mi mirada se fijó en Elena, mi cuñada. Ella me miraba con lágrimas y alivio. Ella había mantenido el silencio por su padre enfermo, pero ahora el secreto estaba expuesto. Me acerqué a Patricia. Yo no voy a pelear contigo por la atención de un hombre que es un criminal, pero Gabriel es mi nieto. Voy a luchar por él. El silencio se acabó para las dos. Al final de la noche, la fiesta de 20 años terminó como una escena de crimen, pero yo ya no estaba en shock. Yo estaba libre. El silencio de Ricardo, que él celebró con tanta confianza, me dio el arma para destruirlo. Él pensó que el silencio me hacía ignorante. En realidad, el silencio me convirtió en la única persona dispuesta a buscar la verdad. Yo perdí un marido, pero gané la oportunidad de salvar a mi hijo de un desastre financiero y la oportunidad de conocer a mi nieto, Gabriel. Miré el anillo de 2 quilates que él me había dado. Me lo quité del dedo y lo tiré con fuerza al suelo, junto a los restos destrozados de la copa de champán. El sonido del anillo en el mármol fue mi brindis final a la libertad. Mi vida se reconstruyó a partir de aquella noche. Pero la gran pregunta que me persigue hasta hoy es: ¿el silencio de Ricardo me protegió del dolor por 20 años? ¿O me robó 20 años de vida real? ¿Debo sentir gratitud por la ignorancia que él me proporcionó? ¿O rabia por la vida entera que me robó? Díganme en los comentarios qué harían ustedes con la certeza de que la lealtad que él brindó era un esquema de protección criminal.